del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, 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 mientras viva simiente de amor. Segaré, 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 al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios del perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, 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 mientras viva simiente de amor. Segaré, 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 al hallarme en la casa de... Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Padre Dios, muchas gracias por darnos este privilegio, esta oportunidad para estar aquí. Gracias Dios por mis hermanos que han organizado esta serie de estudios. Gracias por los expositores y gracias por los que aquí nos encontramos, Señor. Te rogamos que el poder de tu palabra continúe edificando nuestras vidas. Te rogamos por nuestro hermano Prado, que va a estar en estos momentos exponiendo este tema. Te suplicamos, Dios, que tú seas con él y tu palabra trae entendimiento a nuestras vidas, Padre Santo. Así lo dijo el apóstol Pablo, leyendo lo cual podréis entender. Así que, Padre Santo, te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. No hay que poner el micrófono, ¿verdad? Sí. ¿Hay que ponerlo? Ya te pedí. Ok. Ya te pedí. Está bien. Que vino muy grandote, dije, no creo que haya. Bueno, lamentablemente ya los agarré un poco cansados, ¿no? Pero gracias a Dios por este momento y hay cosas muy interesantes en las Escrituras. A veces los que damos clases pues no tenemos el tiempo o la responsabilidad, llámese como sea, para estudiar y disipar las dudas. Hay pasajes muy difíciles, como dice Pedro de Pablo, y a veces no los entendemos o simplemente los ignoramos. Por ejemplo, de Juan, capítulo 5, donde dice Juan que hay pecado por el cual yo no digo que se pida, pecado de muerte. Y a veces no entendemos ni siquiera la expresión. Dice Juan, yo no digo que se pida. Y es una expresión un poco extraña. ¿Dice o no dice? No, dice, yo no digo que se pida. El pecado de muerte, de acuerdo al contexto, no solamente de su primera carta o la segunda, o el mismo evangelio, tiene que ver con el problema de los gnósticos que negaban la encarnación del Verbo. Por eso empieza su evangelio, que el Verbo se hizo carne. Y en su primera carta habla acerca de que nosotros lo vimos, lo escuchamos, lo palpamos, tocante al Verbo de vida. Y había un grupo de creyentes que negaban la encarnación precisamente del Verbo. Y cualquier persona que niegue la encarnación del Verbo es el pecado de muerte. Y yo no digo que se pida, dice Juan. Si tú quieres pedir, pues pide, pero yo no aconsejo ni una cosa ni la otra. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque así hay pasajes en las Escrituras que son algo difíciles. Y batallamos y nos esforzamos y a veces llegamos a una conclusión y a veces no. El asunto del Hades me interesó desde que me inicié en el cristianismo.
alrededor del año 77, fue cuando me convertí. Y allí inicié mi cristianismo con el hermano Castro, allí en la congregación de Taylor, ahí en Brooklyn. Y empecé a hablar con él porque el hermano siempre ha sido de una mente abierta sobre este asunto. ¿Dónde va el creyente al morir? Sí, usted y yo vamos a morir, pero a veces no sabemos a dónde vamos. Nuestra parte espiritual, por supuesto. Y que no lo oiga una persona que aprendió algo y que no está dispuesto a escuchar algo diferente. Yo no estoy tratando de convencer a nadie a dónde va a ir usted cuando usted muera. Pero lo que entiendo yo es que el Señor Jesucristo hizo un sacrificio increíble. Bueno, mejor dicho, el Verbo hizo un sacrificio increíble. Encarnarse, tomar nuestra naturaleza humana, ser el sacrificio perfecto para derribar la pared de separación que tenía no solamente nosotros como gentiles, sino el pecado con toda la humanidad. Y cuando el Señor muere, el velo del templo se rasga, dando a entender que había lugar para entrar, había un camino para entrar al lugar santísimo. Hebreos capítulo 10, verso 17. Ahora tenemos libertad para entrar. Ha hecho una obra maravillosa el Verbo Dios, y muchos de nosotros creemos que todavía vamos al Hades. Cuando Él dice, yo tengo las llaves del Hades. Fue al Hades, bajó y le venció. Y rescató a los que estaban allí, a los justos, por supuesto. Subiendo a lo alto, dice Pablo en el capítulo 4 del libro de los Efesios, llevó cautiva la cautividad. Es una expresión de triunfo militar, donde viene el general con una cantidad de personas a las que ha traído como prisioneros porque ha vencido. En este caso esa es la expresión, pero obviamente que ellos no van como prisioneros, sino como personas que han sido liberados de ese lugar. La palabra Hades que mencionaba Iván, no se metió mucho. Le dije, no te metas tanto. En realidad, hay algo un poco complicado en el origen de la palabra con respecto a cómo se usaba en la antigüedad. La mitología griega la usó y era un dios. Era hermano de Poseidón y hermano de Zeus. 3 dioses. Y es curioso el asunto de la mitología, hablaba con Sergio, ¿verdad? Lo curioso es que los escritos de la mitología griega, y esto no vayan a cambiar lo que voy a decir, óiganlo bien, se escribieron antes del Antiguo Testamento. No son más antiguos que el Antiguo Testamento, se escribieron antes. Todo el relato del Génesis es antes, pero no se escribió hasta en los tiempos de Jeremías en Babilonia. Pero, ¿por qué digo esto? Porque obviamente que los griegos tomaron mucho del mensaje que por tradiciones se fue viniendo por generación en generación de los relatos de la creación del Génesis. Porque si usted va a la genealogía, a la mitología griega, ellos tienen el caos. Lo que dice Génesis, todo estaba desordenado. Y luego aparece Urano y aparece Gea, el cielo y la tierra, en la mitología griega. Y tienen los hijos, los titanes, 12. Pero había 6 de ellos que eran tan terribles que Urano los manda al Tártaro del que hablaba Iván. Y nada más Pedro es el que lo menciona en la Biblia, pero es la misma palabra, Tártaro, que usaban la mitología griega.
Ahí van a dar los cíclopes, eran 3, y los hecatónquiros, que eran 3 también, los más peligrosos, ahí los mandó su padre. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque los ángeles que no guardaron su dignidad, Dios los puso en el Tártaro. Algo curioso que la mitología se haya copiado, es lo que yo creo, que se copió de lo que sucedió en la guerra universal que hubo en la antigüedad, en las cosas espirituales. Me comentaba Sergio de los demonios. Sí, los demonios y los ángeles que están en el Tártaro, de los que habla Pedro, y muy probable sean los mismos de los que habla Judas, no son los mismos que los demonios. En el Evangelio de Lucas, el capítulo 8, verso 31, el Señor saca una legión de un grupo, de una persona, y es un grupo de demonios, y le ruegan al Señor. ¿Saben qué le rogaron? Los que han leído ese pasaje dice que los demonios le rogaron al Señor que no los mandara al Tártaro, al abismo. Los demonios tenían miedo de ir al Tártaro, porque era el lugar más espantoso de acuerdo a la mitología griega, y ese concepto lo tenía la antigüedad. Entonces el Hades es simplemente una palabra griega que se usó que se usaba en la antigüedad, sería el equivalente del Hades, y que después pues los escritores del Nuevo Testamento, como sabían de eso, pues la usaron, pero no están en ninguna manera trayendo el mismo concepto del Hades griego, no es el mismo que el Hades bíblico. Quiero hacer esa aclaración. Muy probable es que toda la mitología griega se copió, porque usted va, por ejemplo, a la mitología de los egipcios, de los chinos, de los fenicios, tienen su propia creación, sus propias guerras entre los dioses, lo mismo que los ángeles que se rebelaron contra el Creador en la Biblia y que Dios los destituyó. Entonces, esto es con relación a esto. Ahora, el Señor Jesucristo, cuando viene a la tierra, bueno, quiero corregirme, el Verbo cuando viene a la tierra, Dios que se hace hombre, viene con un propósito: salvar, rescatarnos a nosotros, vencer al diablo y obtener una relación con la humanidad, con el Padre, con Dios. Y Él es el único que baja al Hades y sale del Hades. En la mitología griega, Perseo fue uno de los que fue al Hades. Prometeo bajó, pero no entró al Hades. Ahí le dieron el casco de la invisibilidad, que si usted ve la película esa, de no sé cómo se llame, con esa pudo matar a la que tenía muchas víboras, ¿verdad? A la medusa. Ah, sí, saben, ¿eh? Pero eso es la mitología, esos son los héroes de la mitología. El Verbo baja realmente. Ahora, en la antigüedad, en el concepto de la antigüedad, el Seol era un lugar para los muertos, o sea, los espíritus de los muertos. En el caso del Hades ya se hace un lugar más especial o más único. En la antigüedad es un lugar un poquito así como literario, como poético el Hades. Pero ya en el Nuevo Testamento las cosas son diferentes. Así que el Señor Jesucristo fue al Hades, dice Hechos 2:27, y dice, citando un salmo, no dejarás mi alma en el Hades. Y en Revelaciones capítulo 1, versículo 18, dice, tengo las llaves, ha triunfado, bajó y triunfó. Ese es lo que hace el Señor Jesucristo. Ahora, Pablo nunca
tuvo la idea de ir al Hades al morir. La idea de Pablo, dice Filipenses 1:23, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Pablo nunca tiene la idea de partir al Hades, sino de partir con Cristo. Y en 2 Corintios 5:8 vuelve él a decir, ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Y en el Hades el que reinaba o estaba a la cabeza o a cargo del lugar, en el lugar de los justos, ya lo mencionó, o no lo mencionaste, Abraham. ¿Sí? Bueno, Abraham era el encargado del lugar. Pero Pablo, en 2 Corintios 5:8, dice, yo quiero partir y estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. No hay un tiempo intermedio entre el partir de esta vida para estar con el Señor. Esteban afirma lo mismo en Hechos 7:59. A Esteban lo están matando, lo están apedreando. Y él espera directamente al morir estar con el Señor. Ahora, es una escena muy especial, porque yo sé que algunas Biblias no dicen lo que dice el griego. Y como dijo Iván, no soy experto de griego, pero sé lo suficiente para darme cuenta cuando está en el original y cuando no está en la traducción. Muchas versiones, quizás ustedes tengan el texto que les acabo de decir de Hechos, dicen que el Señor está de pie, el Señor Jesús. Esteban lo ve de pie. ¿No traen Biblia? Y su versión, ¿cómo dice? ¿Está de pie o no está de pie? Bueno, algunas no dicen que está de pie, pero el original sí dice. Eso es lo importante. Ahora, ¿por qué esta escena, estar de pie, es muy interesante? Bueno, porque en la mayor parte de las escenas donde se habla de Jesucristo en el cielo, está sentado. ¿Esta versión cómo está? ¿De pie o no tiene? ¿Alguien tiene una que diga? En muchas versiones en inglés sí dice que está de pie. ¿Okay? Algunas versiones en inglés se apegan más al original. Pero bueno, como quiera que sea, ¿por qué es importante que se diga, de acuerdo al original, que el Señor Jesús está de pie? Porque en la antigüedad un juez sentado estaba ejerciendo su función en el juicio. Y cuando el juez estaba de pie, estaba recibiendo, dando cierto crédito a la persona que había sido acusada. La estaba recibiendo, le estaba dando cierto honor al levantarse y al recibirlo. Y es el único lugar aquí en Hechos donde se habla del Señor estando de pie. Esto lo confirman las traducciones judías, no solamente fuera de la Biblia, sino tradiciones nada más, como digo. La tradición greco-romana en los tribunales era para recibir, honrar a alguien que había sido encontrado inocente. Pero ¿cuál es el punto aquí? Bueno, que Esteban le dice al Señor, Señor, recibe mi espíritu. El Hades no lo tiene en mente Esteban, aun cuando lo están matando. Otro texto interesante es 1 Tesalonicenses 4:14. Dice Pablo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Los trae con él. Es decir, que están en un lugar donde está el Señor. Ya están en Cristo. Cristo viene del cielo y vienen con él.
El Señor no está en el Hades. Los que vienen con Él no están en el Hades, vienen con el Señor. Revelaciones capítulo 6, verso 9, habla de que ahí, dice Juan, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Estas almas están conscientes, estas almas están en la presencia de Dios, estas almas están bajo el altar, estas almas no están en el Hades. Dice Juan que Él las está viendo. Ahora, ¿por qué están en el cielo? Bueno, porque el Señor hizo posible esto. Si antes de que el Señor estableciera el camino, porque Él dice, y lo sabemos muchos de memoria, ¿qué dice el Señor? Yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso lo sabemos todos, pero no lo conectamos, no lo realizamos. Antes del camino, antes del Señor que abriese un camino al Padre, los justos iban, al morir, iban con Abraham. No podían ir a ningún otro lugar. No había acceso al Padre. Pero el Señor hace posible ese acceso al Padre. Por eso Pablo dice que para él quisiera partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Ahora, yo no tengo ninguna duda en cuanto a esto, pero surgen dudas. ¿Cuáles son las dudas que surgen? Bueno, ¿cómo podemos ir a Dios al morir y luego el juicio? Eso debería ser una pregunta inmediata, una pregunta que se debe de hacer sin pensarlo mucho. Bueno, ¿por qué el cristiano al morir no va al Hades, sino que va con el Señor? Bueno, ya dije, porque el Señor venció al Hades y estableció un camino al Padre. El tabernáculo que hizo Moisés, el velo medía 9 metros, algo así, 9 por 9. El que hace Salomón lo dobla a 18 metros. ¿Cuánto medirá el piso aquí? ¿Cuántos metros? Tú que eres bueno, Sergio. Como dijo Max, tú que eres ingeniero. 3 metros. ¿Son 3 metros? 18 metros el templo de Salomón, el velo. Los babilonios destruyeron el templo de Salomón. Después, posteriormente, Zorobabel y Josué vinieron y lo reconstruyeron, parte del templo. Pero el que le dio una maravilla increíble fue Herodes. Y tenía las mismas medidas. El velo medía lo mismo, 18 metros por 18 metros. Y 4 pulgadas de grueso. Desde los tiempos del tabernáculo estaba el lugar de los gentiles, según registros arqueológicos encontrados, los gentiles no podían pasar al siguiente atrio, el de las mujeres, porque los podían matar. Así que estaba el atrio de las mujeres, y luego seguía el atrio de los varones, y luego seguía el atrio de los israelitas, y luego el atrio de los sacerdotes, y luego el lugar donde estaba el lugar santísimo, dividido por ese velo. ¿Saben qué sucede cuando el Señor Jesús muere? ¿Qué dice el evangelista? ¿Qué dice Mateo? Se rasgó de arriba abajo. Se acabó los sacrificios del Antiguo Testamento, se acabaron, porque entró el Señor con un solo sacrificio, hizo posible y obtuvo eterna redención. Entonces, siguiendo con la idea, dice el Señor Jesús en Juan 3:18,
el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. El Señor establece dos grupos. El que cree no es condenado. El que no cree ya es condenado. Y en el capítulo 5, verso 24, el texto es más fuerte. El que oye mi palabra y crea al que me envió tiene, esto lo sabemos algunos predicadores, tiene vida eterna. No dice tendrá. El que cree a mi palabra y al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas vendrá de muerte a vida. Tres afirmaciones contundentes. Tiene vida eterna. Tiempo presente. No vendrá a condenación. No habrá juicio sobre él. Ha pasado de muerte a vida. Ahorita vamos a ver el asunto del juicio. ¿Hasta qué horas tengo, hermano? Ahí está el reloj. Ahorita vamos a ver el asunto del juicio. Porque aquí es donde estamos perdidos todos. Sí, el Señor Jesús dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna y el que lo rechaza ya es condenado. No hay necesidad de un juicio, aunque sí va a haber, para determinar si eres condenado o no. Ahorita si aceptas el Evangelio, hoy es el día de que decimos, de salvación. ¿Okay? Bueno, Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Fíjense, hay dos extremos y uno es peor que el otro siempre. En el asunto de la salvación hay dos extremos. No se duerman, no sean así. Hay dos extremos en el asunto de la salvación. Nosotros, los que no sabemos si somos salvos, que a lo mejor la hacemos, que a lo mejor no la hacemos. Ahí citamos a Pablo, ¿verdad? No vaya a ser que yo también sea eliminado. O citamos a Pedro que dice, el justo con dificultad se salva. No, la salvación la obtuvo el Señor, no es por obras nuestras, es lo que mencionaron anteriormente los expositores. El Señor obtuvo eterna redención. Pero hay dos extremos. Nosotros los que no estamos seguros si somos salvos, aunque la Biblia, el Señor Jesús, dice que somos salvos. Y el otro extremo que dice que ya salvo, siempre salvo. Dos extremos equivocados. ¿Cuál cree usted que sea peor? Porque hay uno peor que otro. No, aunque está equivocado, yo preferiría ese. Porque el otro pues no sabe si es salvo. Pues ¿cómo? Si el Señor obtuvo eterna redención, yo he cumplido con lo que Él me pide que yo haga, yo dependo de Él, ya lo hice, no dependo de mis obras. Pero no creo entonces que soy salvo, a lo mejor no lo hago. No, mientras usted se mantenga dentro de ese estado de fe, de obediencia, usted no tiene ningún problema. ¿Cuál es el texto que más se cita y que nosotros los predicadores usamos para asustar a los miembros? 2 Corintios 5:10. ¿Qué dice 2 Corintios 5:10? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Aquí hay varias cosas importantes. ¿Quiénes van a comparecer ante el tribunal de Cristo? Lo más importante no es todos, sino lo más importante es que dice nosotros. Pablo está hablando de creyentes. Claro, todos, los creyentes, no el mundo. El mundo es otro problema. Ese va a aparecer en el juicio del gran trono blanco. Ese es otro asunto. Ese es el asunto donde dice Juan, vi a los muertos grandes y pequeños. Los que no estaban inscritos en el libro de la vida. Pero usted al obedecer el Evangelio, ¿sabe qué hizo? Dios lo puso en el libro de la vida. Dice, Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 4, versículo 3,
dice, cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. Entonces, ¿qué pasa con el tribunal de Cristo? Esta palabra tribunal, pues afortunadamente, como decía Santiago, si sabe griego se va a dar cuenta que se usa la palabra bema, que es un tribunal de dar un premio a los que han participado en la competencia. No es la palabra criterión, donde se tiene que encontrar inocente o culpable a alguien, sino para darle la recompensa a los que han participado. Increíble. 1 Corintios capítulo 3, versos 12 al 15, Pablo describe un juicio. Esto es bien importante porque en este pasaje la obra del creyente será probada por fuego. ¿Qué va a ser probada? La obra. Porque el contexto viene hablando de la obra, no de la persona. La obra. Usted está edificando sobre el fundamento que es Cristo. Puede edificar con oro, con plata, piedras preciosas, o puede edificar con papel, con heno, hojarasca. Eso es lo que va a ser probado, su trabajo. ¿Qué dice más adelante? Bueno, en este pasaje dice que el creyente puede obtener una pérdida. Toda su obra la va a perder. Pero él, ¿qué dice el texto? Será salvo. Porque lo que se está probando es que nadie es salvo por obras, hermanos. ¿De acuerdo? Somos salvos ¿por qué? Gracias. ¿Qué es lo que se está probando aquí? Las obras, la obra de cada cual será probada. Dice, la obra será probada. Si permaneciere, recibirá recompensa. Si se quema, sufrirá pérdida. Imagínense nosotros con 20 años, 40 años en el Evangelio, pero nada de obras, y puro chisme, y puro cuento, y puro problema. Y esperamos recibir un reconocimiento. Olvídese, no va a haber reconocimiento. Ya agradezcámosle a Dios que nos dé la salvación. Ya no va a haber reconocimiento de nada. Ahora, ¿por qué? Porque el Señor Jesús fue el que... Hay tres cosas bien importantes. Cristo pagó el precio. Cristo llevó nuestro castigo. Al que no conoció pecado, dice Pablo a los Corintios, 2 Corintios 5:21, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, cuando le dije al hermano, si quieren preguntar después, vamos a hablar de que la salvación sí se pierde. Eso este no es el punto. Dice el Señor Jesús, fuera de mí, nada podéis hacer. Pero por otro lado, sí tenemos una garantía de salvación, porque Él la obtuvo y nosotros hemos obedecido el Evangelio. Dice Filipenses 4:3, Pablo menciona a sus colaboradores cuyos nombres, ¿qué dice? Están escritos en el libro de la vida. Y en Apocalipsis 3:5 dice el Señor, no borraré su nombre del libro de la vida. Revelaciones 13:8, los que adoraron la bestia son los que no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Bueno, así que hay una diferencia entre el que obedeció el Evangelio y fue escrito en el libro de la vida su nombre, y aquellos que no obedecieron, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida. Ahora,
Yo sé que ustedes saben que en una ocasión el Señor mandó a 70 discípulos a predicar. Y luego ellos llegaron muy contentos de que los demonios se sujetaban en el nombre de Él. ¿Y qué les dice el Señor? ¿Alguien se acuerda de Lucas 10:20? Bueno, Él les dice, más bien regocíjense de que sus nombres, mira que la hermana Serna lo sabe el texto, de que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. No que van a ser inscritos, no, que ya están inscritos ahí. ¿Por qué? Porque usted es una persona que obedeció el Evangelio del Señor. Vamos a volver a 2 Corintios 5:10, porque ahí el lenguaje que se usa a veces asusta a cualquiera que lo lea y lo saca del contexto, ¿verdad?, del que trata el apóstol. Vamos a leerlo todo, el verso 10, 2 Corintios 5:10. Dice Pablo, porque es necesario que todos nosotros, recuerden, está hablando de cristianos, comparezcamos ante el tribunal, la palabra griega es bema, de Cristo, para que cada uno reciba, y aquí viene la pregunta obvia, nos queda la duda, según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y aquí ya parece que las obras son las que pensamos nosotros, pues que son las obras. Bueno, la palabra que usa Pablo para bueno y para malo son agatón, que es algo útil, valioso, provechoso, y faulón, que es malo, no en el sentido de pecado o de algo moral, sino el de poca utilidad, sin valor, deficiente y sin provecho. Nada que ver con asuntos de moral o faltas de pecado como jamartilla, nada de eso, sino palabras que no tienen, que describen cosas sin valor, no actos pecaminosos. Ya el asunto de 1 Corintios 3, 13 al 15, pues ya lo vimos en cuanto a las obras materiales. Pablo está corrigiendo la inmadurez. ¿Qué inmadurez tenían los corintios? Pues que decían que nosotros éramos de aquel y que éramos de aquel otro. Pablo, Pedro, Apolos y los más maduros pues decían nosotros somos de Cristo. Ahora, no hay duda que Pablo dice, él mismo será salvo, o será, la palabra en griego, literalmente dice, él mismo será salvado. O sea, él no tiene problema, pero sus obras, si no edificó con buenos materiales, se van a quemar. Hacemos buenos materiales para las casas nuestras, ¿verdad? O tratamos a los carros. Tengo un nieto que le está poniendo lo mejor que puede a un carrito viejo que tiene. Me enseñó, mira, me enseñó ahí. Y está bien. Pero las cosas espirituales, ofrendamos y le damos mejor el billete de 50 chamacos que se lo va a gastar y el dólar para la ofrenda. Saben que David, yo me preguntaba por qué David en cierta ocasión hace una exclamación diciendo, ¿quién me diera a beber de las aguas del pozo de Belén que está junto a la puerta? Y lo oyeron 3 de sus generales, los más valientes de David. Y fueron, entraron a la guarnición que tenía los... ¿Pero cómo se llamaban esos? Los filisteos. Aquí alguien me está ayudando mucho aquí. Los filisteos. Y trajeron agua. Y saben que David no se la toma. La derrama. Y yo decía en aquellos años, ¿por qué la desperdició? Pues se la trajeron. Bueno, es una especie de ofrenda a Dios, libación.
La libación consistía en derramar agua, aceite o vino. David debe haber pensado, yo no soy digno de esto, equivale a riesgo, a valor, inclusive a posibilidad de sangre. El que la merece es Dios y yo no. Pero nosotros hacemos todo lo contrario, a Dios le damos lo menos que podamos. Y la obra va a ser probada. Guardamos el billetito más grandecito y lo escondemos. Y, ¿verdad? Se quejaba el dólar del billete de $100. Dice, oye, pues así casi nunca te miro por aquí. No, igual que yo vengo muy seguido. ¿Verdad? No soltamos muy fácil uno de a 100. Pero bueno, el juicio que se va a hacer en el tribunal del Señor no es asunto de salvación, es asunto de recompensa. La obra que usted hizo. ¿Qué hizo? Puros problemas. Pura división causada. Porque así hay personas que se la pasan, ¿verdad? Le dice la muchacha a la suegra, métase a la alberca. Dijo, pues no sé nadar, ¿cómo quieres que me meta? Ah, no, dijo, es que como a usted le gusta meterse en todo. Pero a veces nos gusta meternos en todo. No sabemos, no preguntamos, no estudiamos nada de Biblia. Puros problemas de familia queremos saber. Y fíjate el hermano y fíjate que el hijo del hermano y que el nieto, y que se fue con otro. Puro de eso sabemos. Nunca hablamos de un asunto serio. La novela sí, pues ya sabemos de que la historia de aquel y de la Biblia. Bueno, esa es la obra de cada quien. Como dije, lo bueno tiene que ver con asunto de provecho, de esfuerzo, va a ser de recompensa de acuerdo a su trabajo. Dice Juan, 1 Juan 5, 11 y 12, Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Aquí Juan lo está probando, lo está afirmando. Vida eterna, un regalo que se le ha dado al creyente, al que ha obedecido, ya tiene. No depende de un juicio futuro, como creemos algunos. Dice Juan 3:36, vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Allá nada más se va a manifestar, no porque allá vaya a haber un cambio. ¿O ustedes creen que cuando se haga el juicio final, Lázaro se va a perder y el rico se va a salvar? Pues claro que no, de ninguna manera. Hay un texto muy significativo. Primera de Juan 5:13. Seguridad absoluta. Estas cosas os escribo a vosotros que creéis, para que sepáis que tenéis vida eterna. Ahora, recuerde que están los dos problemas. El creer que se pierde y no saber si se está salvo. Hay quienes dicen, no, yo creo que Sergio, como ha hablado, nos estuvo platicando, hay un grupo que ellos dicen, nosotros somos salvos, siempre salvos. Ese es un extremo. ¿Por qué? Porque la Biblia claramente habla del riesgo de perder la salvación. Pero nos hemos ido nosotros al otro extremo de no saber si somos salvos, porque hemos dependido de nuestras obras cuando el Señor ha hecho posible la salvación. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree, tiene vida eterna. Primera de Juan 5, versos 11 y 12, Dios nos ha dado la vida. Y en el capítulo 5, verso 13, para que sepáis que tenéis vida eterna. Así que en el juicio final, el gran trono blanco,
Apocalipsis 20, del 11 al 15, los que están allí son los que no fueron hallados sus nombres en el libro de la vida. El creyente va a tener un juicio ante el tribunal de Cristo, pero son puros creyentes, dice Pablo, todos nosotros. Aquí no hay ni un creyente, puros incrédulos que rechazaron la salvación. Sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Así que, de acuerdo a los textos presentados, cuando un cristiano ahora muere, va con Cristo. Es lo que entiendo de la Biblia. No tiene que creer, si no cree igual que yo, no hay ni un problema. Dice un hermano de donde vengo, no pasa nada. Usted piensa que todavía nada es asunto suyo. Yo creo que el Señor hizo una salvación completa. Entonces, Pablo dice, yo quiero partir y estar con Cristo, no morir y después del juicio a ver si la hago para estar con Él. No, Él está seguro, partir y estar con Cristo. Lo que hay que entender son los textos donde dice Pedro, a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. O lo que dice, el justo con dificultad se salva. Pero son las vicisitudes de la Biblia, los problemas que tenemos, no que la salvación sea algo difícil para llegar a salvarnos, ¿no? Es la vida, los problemas, el dolor del que hablaba el hermano Nacho hace unos momentos. Cristo venció al Hades, Él dice, yo tengo las llaves. Y luego hay un texto que todos citamos, que dice el Señor en Mateo 16, hablando de la iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero no sabemos a qué se refiere. No lo aplicamos en ninguna parte. No, el Hades no tiene ningún poder sobre la iglesia. Ahí van puros injustos, puros incrédulos ahora. El Señor se llevó, subiendo lo alto, Efesios 4, se llevó cautiva la cautividad. Y dice el relato de Mateo que cuando el Señor murió, pasaron cosas increíbles. Las tinieblas, entre eso pasó el terremoto. ¿Y qué sucedió con el terremoto? Muchas de las tumbas de los santos se abrieron y resucitaron después de la resurrección del Señor. El Señor llevó un cortejo cuando se fue, obviamente espiritual, que nosotros ni cuenta nos dimos. Entonces, este es el asunto, hermanos, del asunto del Hades. Entiendo que hay una mano dura, hay congregaciones que se ofenden tanto que hacen divisiones. La palabra hoy sembrada, hazla Cristo en mí nacer, para darle crecimiento, solo tienes tu poder. Ricos frutos tú nos puedes conceder, ricos frutos tú nos puedes conceder. La semilla que tu siervo ha sembrado con saber, no permitas que las aves